¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso? El Congreso de la República, durante la próxima legislatura que empezará el 1 de marzo, tiene entre sus temas pendientes la aprobación de reformas constitucionales. Una de ellas es la segunda votación del dictamen de la Comisión de Constitución que prohíbe la reelección inmediata de autoridades regionales y municipales. Vamos a hablar sobre el tema. Está con nosotros el presidente de la Comisión de Constitución, Luis Yatas Altamirano, para hablar sobre este y otros temas también que forman parte de su grupo legislativo. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido, como siempre. ¿Cómo está? Muchas gracias. Efectivamente, habiendo aprobado en una primera votación una reforma contenida en la propia Constitución del Estado, implica una nueva legislatura para ser sometida a esta reforma y consecuentemente se apruebe esta modificatoria importante como corresponda. Entonces estamos a la espera porque se trata de la prohibición inmediata de los alcaldes y de los presidentes regionales que participan en una elección popular de este tipo. Es decir, de aprobarse entre marzo y agosto, que va a ser la segunda legislatura de este periodo anual de sesiones, esta reforma se aplicaría de inmediato. Por supuesto, eso significa que el próximo proceso electoral, los que hoy son alcaldes, son presidentes, ya no participarían en dicho proceso. Y además los presidentes regionales cambiarán de denominación o de nombre. Efectivamente, ya no serían los presidentes, sino los gobernadores regionales, de acuerdo a esta modificatoria que está ya, reitero, aprobada en una primera votación. Ahora, congresista, ¿solo esta reforma constitucional establece el tema de la no reelección y del cambio de nombre, o hay alguna otra modificación en cuanto a las funciones que tendrían tanto alcaldes como autoridades regionales? Bueno, lo que hoy se necesita también mejorar respecto a la ley de control y participación ciudadana respecto a la revocatoria, ¿no? Que en el caso de esta reforma permanece, pero necesitamos algunos candados que permitan garantizar lo que significa un derecho a la revocatoria como un derecho propio del ciudadano, y eso también en materia del trabajo que se tiene que implementar. Pero eso forma parte, digamos, de otra normatividad legal. De otra iniciativa que es parte de todo el paquete de reformas que la Comisión viene trabajando en mira, por supuesto, a tener saneado el marco jurídico que permita que el próximo proceso electoral no haya los impases que ha sucedido en este proceso último. A su criterio, el tema de la revocatoria, por ejemplo, ¿debería darse a partir de qué año de gobierno de la autoridad, principalmente municipal? Porque hemos tenido ejemplos ya como el anterior de Susana Villarán, en que prácticamente desde el día en que empezó su función se les anunciaba ya que se le iba a solicitar una revocatoria, que era más que nada política antes que por su administración. Sí, porque generalmente las revocatorias son impulsadas por quienes perdieron el proceso, y si bien es cierto, es un derecho de la ciudadanía y eso nadie lo va a modificar o trastocar, lo que se trata es de colocar otros candados que permitan garantizar, ¿no? Porque imagínate un gobierno local, un gobierno regional que tiene un periodo de vigencia de su mandato solamente de 4 años, entonces está un poco sensible a ser objeto de esta situación que genera inestabilidad. Entonces, en ese extremo nosotros queremos ir mejorando los candados respecto a este derecho que es, por supuesto, ineludible del ciudadano. Claro, pero y además genera, digamos, que la autoridad municipal principalmente se aboque más en buscar solucionar el tema de la revocatoria antes que trabajar en favor de su población. Claro, porque ya al tener en trámite una revocatoria ya genera ciertos inconvenientes, sobre todo administrativos, en la gestión, ¿no? Y de ahí que es importante sanear en estos extremos para garantizar que esa administración no tenga mayores problemas, pero por supuesto salvaguardando el control de la participación ciudadana que es propio en un Estado de Derecho. Ahora, congresista, hay otros temas que están pendientes, que han sido vistos durante su periodo como presidente de la Comisión de Constitución y también durante, digamos, que vienen ya de anteriores gestiones. Uno de ellos es la reforma de los partidos políticos, que entiendo ya ha empezado a ser discutida por el Pleno. Efectivamente, Miguel, nosotros hemos recibido la presidencia de esta comisión con un trabajo importante en cuanto a dictámenes relacionados al tema de reforma electoral, reforma política, el tema de la bicameralidad, transfugismo. Todos esos temas que hoy incluso están en el debate y que lo ha dicho en una oportunidad el Jurado Nacional de Elecciones, son parte del trabajo que viene haciendo la comisión y que ya tienen los dictámenes respectivos. Por ejemplo, el caso de la reforma a los partidos políticos ya está a nivel del Pleno, empezados los debates,
Y bueno, esperemos que esto, iniciar la legislatura, se permita poder materializarlo nomás como corresponde. El tema de financiamiento de los partidos políticos. Efectivamente, en la reforma del partido político está relacionado a, por ejemplo, la validez de la constitución de un partido político, quienes se comprometan a garantizar el Estado de Derecho. Es decir, aquellos, por ejemplo, que están sentenciados, narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, ¿no?, que quieran constituir un partido político, prácticamente tienen que hacer una declaración jurada en el cual se comprometan que ellos no tuvieron ese antecedente y sobre todo respetar el Estado de Derecho. El financiamiento del partido político también es parte de la reforma, es un tema controversial, pero tiene como antecedentes la propia ley de partidos políticos, que tiene una data más allá de 8 años, que hablaba del financiamiento. El problema es que faltó la voluntad política de quienes gobernaban y hoy queremos ya determinar, porque va a ser un filtro importante para este tema. Claro, eso quería preguntarle, si hay la voluntad política, no solo desde el oficialismo al cual usted pertenece, sino otras agrupaciones políticas representadas aquí en el Congreso, para de una vez darle trámite a esta reforma, tomando en cuenta que ya estamos próximos a un proceso eleccionario. Desde luego que hay la voluntad política del actual gobierno, porque financiar un partido político implica darle seriedad a la presencia de los partidos en el escenario nacional. El otro es un filtro importante para evitar que recursos ilícitos que provienen del narcotráfico, lavado de activos, qué sé yo, puedan involucrarse y estar inmersos en esta situación, y por ello es que esta reforma sería importante. Ahora, ¿es necesario, cree usted, modificar el porcentaje de adherentes para la inscripción de partidos políticos? Efectivamente, es también parte de la reforma, ¿no? También que ha generado debate, por ejemplo, el tema del financiamiento, el tema de la modificación de cuotas, ¿no?, respecto a aumentas o disminuye, ha generado debate. Entonces, por ello es que esperemos que se supere el cuarto intermedio que tiene este dictamen, y una vez retomado la legislatura podemos tratarlo. Claro, porque también está pendiente el tema de tener partidos nacionales, de tener partidos regionales o movimientos regionales, si estos pueden, digamos, participar a nivel nacional, y el tema de las alianzas políticas también. Claro, todos estos aspectos es parte de la reforma, pero ahí hay algo más importante también, que no solamente la reforma a partidos políticos, sino la reforma a la ley electoral, que también ya hay un dictamen, y aquí hay que precisar al respecto. Los sistemas electorales hablaron de un código electoral, de un código procesal electoral, ¿no?, una iniciativa importante, pero bueno, llegó esta propuesta de dichos organismos, y en la comisión se constituyó un grupo de trabajo presidido por el congresista Castaño. Dicho sea de paso, ya hay un dictamen aprobado por unanimidad respecto a reformas importantes en este sistema, no directamente relacionado a constituir un código electoral, un código procesal electoral. Claro que nos gustaría a nosotros tener este tipo de instrumento, porque permite unificar la legislación electoral muy dispersa, pero eso implica un trabajo de mayor tiempo, y es probable que el tiempo no nos permita eso, pero sí creo que este grupo de trabajo que ha materializado estas reformas importantes también tengo la sospecha positiva de que iniciar el proceso, iniciar la legislatura también sea materializado. ¿Cuál es la principal innovación dentro de esta reforma de lo que significa este código electoral? Por ejemplo, unificar los sistemas electorales, ¿no?, con competencias administrativas jurisdiccionales. Lo otro está a regular, por ejemplo, el tema de la propaganda electoral, ¿no?, darle la capacidad a los sistemas electorales como la RENIE o la OMPE para que inicie las acciones coactivas a efecto de que se materialice las deudas, es decir, las cobranzas coactivas se efectivicen, ¿no? El otro está relacionado a las modificatorias en cuanto a los plazos de la convocatoria de las elecciones, ¿no? Entonces, eso es parte de una reforma importante, y que se ha tomado las recomendaciones que nos ha dado los sistemas electorales. Congresista Yatas, permítame, ustedes también tienen en carpeta una iniciativa legislativa ciudadana, ¿verdad?, que se alcanzó para el tema de la despenalización del aborto en casos de violación sexual. ¿Qué trámite se le va a dar en esta legislatura? Efectivamente, hay instituciones que la ley les da facultades para formular iniciativas legislativas, por ejemplo, como el Jurado Nacional de Elecciones, como lo ha hecho. El propio Poder Judicial también lo ha hecho.
y en este caso la sociedad civil, ¿no? Efectivamente nosotros ya dimos el primer paso de convocar a quienes promovían esta iniciativa, y bueno, en esta nueva legislatura vamos a abrir los espacios que permitan escuchar a los especialistas en el tema, respecto a un tema controversial desde luego, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa es que la comisión trabaje al escuchar las diferentes voces, y al final serán ya los espacios determinados que permitan elaborar un dictamen y consecuencia el trámite que corresponde. Es decir, se escuchó primero a quienes son los promotores de esto, ¿no? Me acuerdo que han estado en la comisión los promotores de toda esta campaña. Ahora vendrán especialistas que incluirá, por ejemplo, a la gente de la iglesia también. Lo que nosotros queremos escuchar es a los que están a favor y a los que están en contra. Cada uno, por supuesto, respetando sus atribuciones y competencias, ¿no? Porque de eso se trata, y una vez que nosotros escuchemos a esos actores, ya nos permitiría ir trabajando un predictamen que sea sometido a la comisión, y bueno, la comisión será la que al final determine. Hay quienes desde algunos sectores han pedido modificar el reglamento del Congreso. ¿Hay la posibilidad también o hay alguna iniciativa en ese aspecto? Efectivamente, no solamente puedes modificar el reglamento, sino la propia Constitución. Todo depende de los votos y los procedimientos como corresponde. El escaño vacío, por ejemplo, se trata de una reforma reglamentaria, ¿no? Ajá. Reglamentaria. Exactamente, del Parlamento, y bueno, eso es un hecho como corresponda, ¿no? Y claro, otro también puede estar relacionado, por ejemplo, a los pedidos de información que a veces el parlamentario solicita a algún funcionario y que nunca llega a eso. Entonces, por ejemplo, eso implica, por ejemplo, penalizar a alguna autoridad que incumple con ese pedido y que probablemente hay una deficiencia en cuanto a esta situación en el propio reglamento. Correcto. Le agradezco mucho, congresista Luis Yatas, por habernos hecho todo este balance del trabajo. Ustedes están, digamos, ya alistándose para lo que va a ser la próxima legislatura que arranque el 1 de marzo. Sí, efectivamente, porque a nivel de la comisión hasta la fecha hay aproximadamente 445 iniciativas legislativas desde los periodos que inicia este Parlamento, desde agosto que asumimos la presidencia hasta el 15 de diciembre del año pasado. Nosotros recepcionamos 39 iniciativas, de la cual también hemos absuelto algunas consultas, opiniones consultivas, como el caso de la renuncia del congresista Falconi, el otro también el caso, una opinión consultiva importante que facilita con mayor solidez las investigaciones en el caso Trineo Cabrera respecto al debido proceso, y estos y otros temas, por supuesto, nosotros abiertos a tratarlos como corresponda. Correcto, le agradezco mucho. Gracias. El congresista Luis Yatas Altamirano, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Parlamento, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria a través del canal del Congreso.